Hola, mi nombre es Hugo. Soy un amante de la música y su historia. Mi compañera es Elizabeth. Ella es una gran conocedora de la danza y de la cultura mexicana. Juntos hemos creado Vías Sonoras, espacio dedicado a la divulgación del legado sonoro y musical de México. Creemos que la música y la sonoridad son sumamente importantes para comprender diversos entornos sociales y culturales a través del tiempo. Acompáñanos a seguir conociendo más de la historia de la música y la sonoridad en México. Bienvenidos a un nuevo episodio de Vías Sonoras, ya es el número 12 y esta vez está dedicado a los cantos mortuorios de los antiguos nahuas o Micacuicat. Nos vamos a sumergir en un mundo un poco ahí, más bien muy complejo, del que Hugo nos va a llevar de la mano. Y bueno, antes que cualquier cosa, me encanta que estén aquí con nosotros. Los saludo con mucho gusto a todos nuestros podescuchas y por supuesto a mi compañero Hugo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Hugo? ¿Qué onda, Elizabeth? Pues bastante bien, aquí listos para platicar sobre un tema muy interesante que tiene que ver con la muerte y con pues bueno, con el rito funerario. Entonces, es algo muy chido y ojalá esta vez este episodio sí salga sin ningún problema. Sí, algún día les vamos a contar todo lo que hemos pasado. Pero mientras antes de que otra cosa suceda y de que Hugo nos lleve aquí por este tema de los cantos mortuorios, me gustaría hacerles un recordatorio, como siempre, y es pedirles siempre su amable apoyo para que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya saben, denle suscribir, activar la campanita para que se enteren de todos los episodios que estamos subiendo. También recuerden que ya tenemos ahí bastante material arriba, entonces pueden revisar ahí nuestra lista de videos para que pues vayan viendo lo que estamos haciendo a lo largo de pues todo este año. De esta manera nos ayudan a llegar a más personas y al mismo tiempo juntos aprendemos acerca de la historia, de la música y de la sonoridad en México. Entonces recuerden, YouTube, suscribirse y activar la campanita. También estamos en redes sociales como en Facebook, estamos como Vías Sonoras para que igual le den like. Instagram como vías guión bajo, bueno, como arroba vías guión bajo sonoras. En Twitter de la misma forma como arroba vías guión bajo sonoras. Y también recuerden que nos pueden escuchar y nos pueden llevar a todos lados en Spotify como Vías Sonoras. También ahí suscríbanse, les va a llegar la notificación ya para que digan, ya subieron un episodio nuevo, ¿no? También en Google Podcast estamos como Vías Sonoras, en Anchor estamos como Vías Sonoras. Entonces no hay pretexto para que no nos escuchen y no nos sigan. Y bueno, vamos a nuestra querida sección del sondeo sonoro. Y primero te voy a preguntar a ti, Hugo, ¿qué nos tienes? Pues bueno, en el sondeo de sonoro del día de hoy, pues mm, hay una banda que se llama Son Rompepera, es una agrupación de tres hermanos, los cuales hacen música con marimba. Y lo interesante de esta agrupación es que la marimba la sacan de este sonido tradicional del cual estamos muy acostumbrados y la llevan hacia ritmos y hacia sonoridades más contemporáneas. Sonidos como rock and roll, sonidos como ska, reggae, cumbia, también un poco de sonido ahí como cha-cha-cha, mambo, unas fusiones latinas muy interesantes, es donde insertan el sonido de la marimba. Entonces, es una banda que propone demasiado, trae un sonido muy, muy padre y es algo como fresco también, ¿no? Como reutilizar esos instrumentos sonoros que muchos de ellos están deambulando en la calle. Todavía se puede escuchar de repente una que otra marimba ahí en las calles de la Ciudad de México y en otros lugares. Y ellos sacan de este contexto a la marimba y la insertan y la ponen a convivir con ritmos más contemporáneos y la verdad es una bandota que va a presentarse en el próximo Vive Latino, en el 2022 y tienen un álbum muy bueno que está en Spotify, el cual los vamos a compartir para que ustedes se den un chance de poder escuchar esta fusión musical que es muy, muy interesante
Y pues bueno, eso es lo que traigo. Voy a recomendar dos canciones o tres. Por ejemplo, tienen una cumbia que se llama El Cántaro, el canto del pájaro Sensontle, que también es muy buena. Hay otra que se llama Yo no puedo vivir mi vida sin tu amor, que es una canción de la isla de Jamaica. La traen, la reinterpretan con un sonido de marimba muy padre. Y ahorita que me estoy acordando y que estamos hablando de los temas ya que tienen que ver con la festividad de Día de Muertos y de extrañar a alguien que partió, hay una canción que es una norteña que se llama Ya no preguntes por mí. No me acuerdo cómo se llama su nombre. Bueno, cómo es el nombre de la canción. Aquí todo sigue igual, ¿no? Algo así se llama la canción. De no, no te preocupes Es por por mí. mí. Ándale, Aquí esa. todos igual como cuando estabas tú, Como ¿no? cuando estabas tú. Esa canción la hacen también con sonido de marimba, o sea, la sacan del sonido de la Oh, norteña y la ponen con sonido marimbero y les queda bastante padre, ¿no? Hay una rolita muy bonita. Entonces, pues bueno, eso es lo que yo traigo de Son Rompepera, originarios de Naucalpan, Estado de México. Así que, ¿qué onda? ¿Tú qué traes oh, para este sondeo sonoro, Elizabeth? suena muy interesante y tengo mucha curiosidad de escuchar esa rolita norteña que es un clásico y es de mis Sí, favoritas. es un clásico, sí, claro. Entonces, pues hay que escuchar a Son Rompepera y escuchar esta fusión de sonidos que estamos viendo que ahorita la banda le está apostando así por la fusión, ya sea de ritmos o ya sea de dotaciones instrumentales, entonces está muy interesante. Yo les traigo a un grupo que se llama Los Farafara. Es un proyecto integrado por 5 jóvenes músicos que se dan a la tarea de promover, difundir y experimentar sonidos de nuevas formas y también nuevas formas de hacer música a través de un cuarteto de saxofones y una percusión latina. Su director artístico es Manny Guzmán, un amigo muy querido, igual al que también le mando un gran saludo y un abrazo. Y bueno, lo que hacen ellos es retomar el repertorio popular y tradicional de la música mexicana. Entonces, de esta manera es como los Farafara apuestan por la fusión de diferentes estilos musicales en los que también se desarrollan las comunidades y todas las regiones de México. Entonces, es un proyecto muy bonito, la verdad. Bueno, su nombre surge o se retoma de aquellas primeras agrupaciones o conjuntos musicales del norte del país que, bueno, fueron pioneros en introducir el saxofón cuando llegó a México dentro de conjuntos típicos de música tradicional. Y bueno, está compuesto por sax soprano, que está a cargo de Daniel Pérez Navarro, de Alberto González Fuentes, en el sax alto también, como podemos ver. Aquí les estoy viendo, Manny Guzmán está en el sax tenor y como ya les comentaba, es tenor artístico. Y tenemos al sax barítono que está Sebastián Desposorios y en la percusión está Pavel González. Entonces todos son egresados de escuelas profesionales de música y tienen también sus redes sociales. Están como los Farafara México y van a encontrar algunos videos, algunas presentaciones en el Centro Cultural Raíces, que también hay cosas muy buenas. De pronto también busquen ese centro cultural, está muy padre. Sí. Y búsquenos en YouTube, igual suscríbanse, activen la campanita con los Farafara México y búsquenlos en Facebook, también denles like. Y ahí van a ir subiendo las presentaciones que tienen continuamente. Y eso es lo que tengo para el sondeo sonoro del día de hoy. Como vemos, ya sea que la apuesten te digo, a fusiones musicales o como el son rompepera, ¿no? Que utilizan un instrumento que ya nosotros reconocemos propio de la música tradicional, pero ya ejecutan otro tipo de ritmos, ¿no? Como nos dices, punk, ska, rock. Y los farafara, que por el contrario es un cuarteto de saxofones, percusión, que igual fusionan varios ritmos, pero para interpretar la música mexicana. Entonces es muy interesante. Busquen estos dos proyectos y bueno, es lo que les tenemos para el sondeo sonoro. Bien, perfecto. Oye, suena muy interesante ese cuarteto de saxofones. Así Sí, sí, que sí, hay que con darnos percusión chance y todo. de escuchar esas bandas, esas agrupaciones y
y ver cómo se reinterpreta la música, porque también es bien interesante cómo los músicos actuales utilizan ya sea un instrumento tradicional o la música tradicional y la reinventan. Entonces me parece que es algo muy, 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 muy padre y muy bonito y que debemos de escuchar todos. Sí, así es. Ahora, pues sí, entonces hay que correr a escuchar esas nuevas propuestas y, o luego no tan nuevas, pero que están un poco ahí escondidas, ¿no? Entonces, está bien así refrescarse un poco. Y bueno, Sí, ahora sí así es. vamos a entrar, Hugo, a tu tema. Esperemos que no pase nada extraño este día. Nos vas a hablar de los cantos mortuorios de los antiguos nahuas o micacuícat, ¿no? Entonces, bueno, la muerte para los antiguos nahuas tenía distintos significados, ya lo vimos en el episodio pasado que les di un así recorrido chiquititito de lo que era la muerte o las fiestas de los muertos o para los muertos en el mundo prehispánico, ¿no? Una de ellas era considerada como una forma de estar cerca de los dioses y trabajar para ellos, y esto era dependiendo de la forma de morir de los individuos, porque bueno, sus esencias iban a cierto lugar. Hugo va a abordar este aspecto de manera general, o sea, no va a profundizar tanto porque nos llevaríamos un año de puros programas de la muerte en el mundo mesoamericano. Y bueno, la intención del día de hoy es compartir un poco del canto de lamentación cantado en las exequias de los guerreros fallecidos en el campo de batalla. Entonces, vamos a entrar macizo, Hugo, y te voy a preguntar de una vez, pues que nos digas así algunos aspectos generales de la muerte entre los antiguos nahuas mesoamericanos. Sí. Bueno, voy a comenzar estos aspectos generales sobre la muerte en el antiguo este, reino mexica, entre los nahuas, sobre todo, del altiplano. Y bueno, ¿qué tenemos primero? Que el ser humano, para los antiguos nahuas, tenía varios centros anímicos, pero hay tres de gran relevancia. Y estos tres centros anímicos estaban conectados con niveles cósmicos, se podría decir, con ciertos niveles. Entonces, por ejemplo, tenemos el tonali. El tonali estaba relacionado con el cielo alto y en el cuerpo humano estaba vinculado a la cabeza. Entonces, ahí teníamos el tonali. Y luego tenemos el teyolía, que es sobre la tierra y ese se encontraba en el pecho. Y por último, tenemos el ixyol, que es el inframundo, ¿no? Que se encuentra en el vientre. Entonces, tenemos estos tres centros anímicos por excelencia. ¿Y de qué trata? O sea, por ejemplo, vamos a ver que el Teyolía, por ejemplo, es donde se encontraba ubicado el corazón. Ahí residía su esencia humana, su vida, las facultades mentales y las pertenencias de un grupo dentro de la sociedad mexica. Entonces, vamos a ver que en esta parte de, del pecho, pues bueno, ahí tenemos la vida, ¿no? Por eso es muy importante el corazón para, para, para el mundo mesoamericano, sobre todo también cuando se ofrecía hacia el sol, estos corazones latientes. Y luego tenemos el tonali, que está vinculado a la individualidad y al destino personal. Reposa sobre la tierra tras la muerte y generalmente era guardado por los familiares del difunto en una caja que contenía sus cenizas y dos mechones de cabello. También esto es bien importante porque el destino personal que tenía cada individuo también estaba regido un poquito por los dioses, dependiendo del día calendárico que nacía, posiblemente era su destino, ya sea que se convirtiera en alfarero, en guerrero, bueno, en diferentes, digamos, oficios y también diferentes circunstancias en el que podía estar esta persona. Y al mismo tiempo también este destino personal, digamos, su muerte, también estaba un poquito vinculada a, a que a que cierto Dios le echara el ojo y le dijese y diga, pues bueno, este se va a venir por a mi reino. Y ahorita lo vamos a ir viendo más adelante, porque hay ciertas características muy interesantes. Y luego tenemos el Ixyolot, que quiere decir esto, que es el motor de las pasiones. La pasión, la víscera está ahí.
en el vientre. Se dispersaba en la superficie terrestre y podía convertirse en seres fantasmales o en enfermedades, conocido en náhuatl como el Yowal Ejecat o viento nocturno. Ya ves que habíamos estado comentando sobre estas, digamos, este concepto que todavía se sigue utilizando en varias comunidades de la Ciudad de México, bueno, no de la Ciudad de México, sino de México en general, sobre todo así cuando te dicen, bueno, es que te dio aire, ¿no? O te dio frialdad, ¿no? Que Sí, habíamos estado platicando. sí, eso era lo que te decía, que que a mí me decían mucho que yo me enfermaba y no me componía y me decían, es que tienes frialdad. Y yo, ¿cómo frialdad? No, es que es Eso. frialdad, por eso no te compones. Y yo, así dice, o sea, sí tomaba medicinas y toda me enfermaba de la garganta y me decían, no, es frialdad. Y yo, ¿cómo va a ser frialdad? Y no entendía, no entendía. Y pues ya hasta ahorita, bueno, hasta después de mucho tiempo que sí seguía, te digo, sí llegué a seguir alguna vez los remedios que me proponían y de verdad sí, o sea, ponerme papel de estraza, aceitito, taparme, tomar cosas calientes y realmente me recuperaba. Entonces sí, esta cuestión del viento nocturno y también lo que estábamos comentando, ¿no? De que de la víscera de esto ay, sí, eres muy visceral y de esto que está conectado con el vientre y con las pasiones y tal vez con las emociones y que te dejes llevar, pues sí nos hacía mucho sentido de que se dispersara digamos, esta esencia Ujú. entre, digamos, entre el mundo terrestre y pudiera provocar algún tipo de cosa extraña, como estos seres fantasmales o esta frialdad o este viento nocturno que nos estás mencionando, ¿no? Entonces, sí son cosas que se vienen transformando con el tiempo, pero conservan digamos, esa esencia. Sí, así es. Además, ahorita me acabo de acordar que para el mundo mesoamericano, para la cosmogonía y la cosmovisión del mundo mesoamericano, también, digamos, frío-calor están vinculados, ¿no? Entonces, Mm. tenemos que el Ikyolot está vinculado al inframundo y el inframundo, pues, es algo frío totalmente. Y el Teyoliat, que está en el cielo alto, digamos, la cabeza, en la parte de arriba, pues, bueno, tiene que ver con el calor, con esta, digamos, temperatura que había, ¿no? Frío y calor, ¿no? También por eso quizás ¿cómo se llama? Esta onda que te decían y que mencionan, siguen mencionando mucho, es la frialdad que dan ciertos cuerpos, ¿no? En Ujú. ciertos momentos. Y entonces, mira, uno de las imágenes que utilizan los especialistas, ¿no? Ya habíamos dicho que Moctezuma, Alfredo López Austin, que ahorita ya está en camino al Mictlán, utilizan mucho una lámina, la lámina del códice, bueno, laúd o Loud, como le dicen en inglés, es la página 44. Entonces, en esa imagen tenemos muy bien cómo se desprende el tonali, cómo se desprende el teyolía y cómo se desprende el ikyolo, ¿no? Entonces, es una imagen muy, muy padre. Bueno, por sí es como muy interesante, pero ahí vemos cómo estas tres esencias principales que estaban dentro del cuerpo del ser humano, que habitaban en el cuerpo del ser humano, pues una vez que ya fallecía, pues bueno, y se iban a distintos lugares. Y vamos a ver que también dependiendo de la muerte es como se iban, digamos, su esencia también se iba hacia otros lugares. Ahorita vamos a llegar a eso poco a poquito para ir entendiendo algo de lo que tiene que ver con la muerte. Sí, Y así es, o sea, es aquí, muy ajá, importante, perdón, ujú, no, o sea, que es muy importante la relación que siempre han tenido que siempre tuvieron pues los antiguos nahuas con el cuerpo y con la vida, digamos, espiritual o con un mundo más abstracto, ¿no? Entonces, de pronto ya en el siglo XXI estamos muy despersonalizados y muy desconocidos de nosotros mismos y allá tener en esa temporalidad, tener pues una relación tan cercana entre cabeza con el cielo, ¿no? Digamos, con el corazón y con el vientre, con el inframundo, es de verdad nos hace reflexionar acerca de qué tan conscientes estamos de nuestra propia existencia, ¿no? Y también lo vemos mucho también en este libro, pues, de López Austin, de Cuerpo Humano e Ideología, ¿no? Que nos habla de todas estas cosas y nos desmenuza de más formas las partes del cuerpo y cómo las relacionaban.
Sí, así es. con formas de ser y con formas de vivir de acuerdo a la cosmovisión. Sí, sí, sí. Entonces, esta imagen es muy impactante y sí, de verdad es muy hermosa. Entonces, ahí la vamos a poner. Entonces, Sí, sí, véanla. sí. Sí, es muy Ahora, bonita. sí, ahora tú nos hablaste de tres esencias, pero y de lugares a donde se iban a ir estas, digamos, las personas cuando trascendían. Pero principalmente nos vas a hablar del Teyolía, ¿no? De esta parte del corazón y de los lugares a donde se van. Entonces, ya que nos ibas a decir de eso, pues ya te voy a preguntar cuáles eran los destinos y si hay algunas características especiales de ellos. Sí, bueno, aparte, ya vimos, ¿no? Cómo cada una de estas esencias se desprende del cuerpo humano y le podemos sumar que el Teyolía tenía otros cuatro destinos. El primero de estos destinos es el Mictlán, ¿no? El lugar de los muertos, donde reside Mictlantecutli y Mictlancíhuatl, ¿no? Estas deidades que están en el inframundo. Y el inframundo es muy importante para la cosmovisión nahua de Mesoamérica, de los antiguos mesoamericanos, porque también ahí se gesta la humanidad de nueva cuenta cuando Quetzalcóatl este, baja al inframundo, le pide los huesos a Mictlantecutli, que los tiene él resguardados, y Mictlantecutli le dice, ok, te los voy a dar, pero pues a ver, haz sonar tu caracol, ¿no? Una trompeta de caracol, que no está perforada y llegan los gusanos, lo ayudan a perforar la trompeta de caracol y luego pasan las avispas y los abejorros, ¿no? Es por eso que tiene este sonido como fu, ¿no? Entonces, los investigadores mencionan que una vez que Quetzalcóatl logra soplar el caracol y tiene sonido, fecunda, digamos así, de manera, pues sí, ¿no? Fecunda el oído de Mitlantecutli y también ahí se da una forma de cómo nace la vida de la muerte. Esto es muy importante. La vida no tiene sentido sin la muerte y la muerte no tiene sentido sin la vida. Y no solo sentido, sino que la muerte es una forma de regeneración para los antiguos mesoamericanos. Entonces el Mictlán es muy importante. Ahí es donde Quetzalcóatl toma los huesos y también hace un sacrificio. Una vez que los tiene, se perfora el pene, sangra y fecunda los huesos, ¿no? Entonces, de los esqueletos también sale el ser humano y algo bien importante que es uno de los primeros indicios que nos hablan del nacimiento de la música. Hay otro mito, quizás un día hagamos ¿cómo se llama? Un episodio sobre estos mitos de la creación de la música en el mundo mesoamericano, que también es bien interesante. Entonces, aquí tenemos un mito que sale y se hace en el Mictlán. Entonces, el Teyolía viajaba ahí, sobre todo iban personas que fallecían, digamos, de muerte común, ¿no? De alguna enfermedad, de viejitos, algo que no, digamos, que no tuviese que ver con el destino, o sea, o con que algún dios haya elegido a cierta persona por diversas características y decir, bueno, me lo traigo para mi reino. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Y luego tenemos el Ichan, Tonatiuh y el Wicca, que es el cielo, que es la morada del sol. Ahí van los caídos en combate, sacrificados al sol, mujeres muertas en su primer parto y comerciantes fallecidos bueno, durante alguna expedición, ¿no? Estos comerciantes. Y pues bueno, esta es otra forma, ¿no? También en el sol, pues bueno, se da uno de los mitos de la música. Aquí se lo voy a guardar y lo vamos a platicar. También es bien interesante porque aparecen dos instrumentos y ahí está vinculado Tezcatlipoca y en algunos está Quetzalcóatl. Entonces está padre. Y luego tenemos el Tlalocan, que es el lugar de Tlaloc, y ahí van los golpeados por un rayo, los que se ahogaban y pues sobre todo los que morían o que su deceso, digamos, tenía que ver con el agua, ¿no? O sea, le llamaban la enfermedad acuática, algo así que tuviese que ver con el agua. Y por último tenemos el Chichihuacuauco,
que es el lugar del árbol nodriza. Este sitio es en el que los niños muertos durante la lactancia esperaban una segunda oportunidad de vida. Eran los no nacidos, por así decirlo, los que, digamos, no, suena extraño y paradójico, ¿no? Nacían muertos, o sea, no, en realidad, pues, no, no nacen, sino que, pues, bueno, están muertos y ahí van, ¿no? Entonces, tenemos una imagen del Códice Vaticano A, es el folio 3V, y ahí tenemos este árbol nodriza, ¿no? Entonces, tenemos al árbol que tiene estos pechos que están, digamos, de ellos emana pues leche, Ujú. y los chavitos, ¿no? O sea, los bebecitos están ahí debajo como esperando a tomar de esta leche, mientras que están esperando también a renacer, ¿no? Volver a renacer. Se creía que renacían después. Esto es muy interesante. Y del Tlalocan, por ejemplo, uno digamos, de las imágenes que se tienen es el mural, ¿no? Que está en Teotihuacán, que describe el paraíso del Tlalocan. Entonces ahí tenemos pues el árbol cósmico, tenemos pues a Tlaloc, tenemos a los Tlaloque, y también en otra parte de este mural pues, se vean las personas que están en el Tlalocan y algunos están bailando y cantando, ¿no? También era como un lugar que que así lo pintan los antiguos nahuas, lo describen como un lugar donde había pues, mucha vegetación, había de todo, ¿no? O sea, era algo así como un paraíso al Ujú. estilo católico, ¿no? Así más o menos. Entonces, ahí es donde tenemos estos cuatro lugares donde iba a residir el Teyolía. Sí, o sea, me gusta mucho esto de los lugares y sobre todo, bueno, por ejemplo, en el Mixtán me acuerdo del episodio pasado que les hablábamos, que nos decías que ahorita que eran quienes habían fallecido de muerte común, ¿no? Y entonces había un concepto muy bonito que había leído que era de las personas que se habían ido como un sol poniente, ¿no? Que se habían extinguido, entonces también ese concepto es muy bello. Y al Tlalocan había leído una cosa acerca de que no sé si tenga que ver con la enfermedad acuática, que decían que se iban los que, o más bien que se iban ahí los que morían por alguna enfermedad relacionada con la piel. Entonces, no sé si tenga relación con esta cuestión de que somos agua, ¿no? Finalmente, una buena parte de nosotros es agua, o no sé si tenga que ver con eso, porque sí mencionaban. Sí, justamente golpeados por un rayo, ahogados, o que habían muerto por alguna enfermedad de la piel. Y en cuanto al Chichihuacuauco, también se me hace una cuestión, pues, ah, pues triste, sí, como dices, paradójica y muy bonita porque al parecer son los únicos que esperan una segunda oportunidad para regresar, ¿no? O sea, puesto que, digamos, de alguna manera no tuvieron el chance, ¿no? O sea, o murieron chiquitititos, como decías en el momento de la lactancia, o se quedaban a medio camino, ¿no? De venir a la vida. Y pues estar esperando una segunda oportunidad tiene que ver con esta cuestión de, como dices, de tal vez de regenerar o de al ser pequeñitos, ¿no? O sea, de no haber tenido como haber cumplido una misión, haber cumplido con un oficio, no ser un guerrero tal vez, ¿no? O algo que sirviera a la sociedad, pues tener esta creencia de que tienen un segundo chance, ¿no? De vivir. Y me recuerda mucho a los angelitos que decían que, bueno, digo, ya en épocas actuales, que los niños cuando mueren, ¿no? Principalmente los bebés, dice, les llaman angelitos, ¿no? Y las familias sí se ponen tristes, pero en realidad no les hacen misa porque no tienen ningún pecado y de alguna manera les reconforta saber que fueron bautizados y que fueron recogidos por Dios y que fueron como a su llamado, ¿no? Que fueron elegidos y bautizados por Dios. Entonces, pues más o menos ahí existe como esa ya conexión hacia el presente. Y estas imágenes que nos compartes también de la loca, ¿no? Que es una especie de paraíso, es muy imponente, es impresionante y de verdad es imponente. Entonces,
Bueno, ya que vamos a retomar esto, yo quería preguntarte si, bueno, ya se iban, ¿no? A cualquiera de estos, podríamos decir, los lugares, estos destinos, y quería preguntarte si solo llegaban ahí o tenían que cumplir con alguna tarea o o con algo. Este, Tenían que cumplir, tenían que hacer que ciertos trabajos, por ejemplo, si llegaban al Tlalocan, tenían que ayudar a que se generara el agua o la lluvia, que se generaran pues, ciertos fenómenos naturales, o si llegaban ¿cómo se llama? A la morada del sol, pues ayudaban a que digamos, germinaran las plantas, ¿no? Y nacieran las plantas. Entonces tenían como ciertos trabajitos, ¿no? Que iban haciendo, que estaban ahí, digamos, estas esencias de las personas que alguna vez habitaron la tierra en aquella época. Entonces, mm, iban y tenían cosas que hacer. Por ejemplo, en el Mictlán, es algo que también estábamos platicando, ¿no? Pues pasaban 4 años y en esos 4 años, pues estaban ahí en el Mictlán y después de eso, pues bueno, ya desaparecían, ya no existían más. Entonces, también el número 4 es como un número muy, muy importante porque está también relacionado con los puntos cardinales, y otras, digamos, otros elementos que son muy importantes para la cosmovisión mesoamericana. Entonces, ahí, pues ya una vez que pasaba eso, pues ya no había otro lugar donde podía residir el Teyolía de los que alguna vez estuvieron vivos. Y aprovecho para, ¿cómo se llama? Decir, o para mencionar que o sea, muchas de las muertes, o sea, se consideraban que también eran una posesión de algún dios, ¿no? Esta posesión de algún dios, era porque, este, tenía ciertas características el individuo y eso, era apetitoso, ¿no? Por ejemplo, la diosa Tona Aquilixtli usaba respectivamente la muerte en la guerra y el primer parto para obtener servidores en la Casa del Sol. Tlaloc, por ejemplo, y Chalchihuitlicue, que es como su esposa, su pareja, utilizaban los poderes acuáticos para encontrar servidores en el Tlaloca, ¿no? O auxiliares, o sea, gente que le ayudara a trabajar. Y también, ¿no? Algo que también estábamos platicando era, por ejemplo, si te gustaba, ¿no? O a alguien le gustaba mucho la bebida, pues bueno, era posesionado, poseído, más bien, por Ometochtli. Y Ometochtli es como digamos, la deidad no, iba a decir de los borrachos, pero Nos vamos a ir con él. sí, todos así, vámonos con Ometochtli, pero tiene que ver también con el pulque, ¿no? O sea, sí, con los 400 conejos, Ujú. que son las 400 formas de embriagarse, ¿no? Entonces está bien interesante también ese lado del mito. Pero Ometochtli, ¿no? Veía que alguien pues, le entraba mucho también, bueno, le llaman Octli al pulque o Neutli, son de las dos palabras que podemos encontrar para el vino, que los cronistas le llaman vino, el vino blanco. Entonces, y para nosotros actualmente, pues el pulque. Entonces veían que ahí, ¿cómo se llama? Alguien pues, le entraba un poquito de más al pulque y decían, pues bueno, este muchacho tiene que estar en mi paraíso, en mi reino. También es algo paradójico porque nos han dicho que, que el pulque solo lo podían beber los ancianos y eran los que podían emborracharse hasta más no poder, pero este, seguramente y lo más probable es que gente bebía de menor edad, bebía pulque y pues se ponía hasta las manitas, ¿no? Con ese, ¿cómo se llama? Con esa bebida. Y luego, por ejemplo, ese es con Ometochtli, ¿no? Que se llamaba los borrachines. Pero, por ejemplo, la diosa Tlazolteo, que ella inspiraba al adulterio y se encargaba de llevar a quienes morían ajusticiados por delito cometido. Eso también está muy interesante porque si
una persona era adúltera y lo encontraban, mm, pues bueno, ahí, La atoraban. así, pues, pues bueno, lo ajusticiaban, ¿no? Entonces, ahí la diosa Tlazolteo decía, pues bueno, este vato se deja llevar por las pasiones carnales, me sirve, me lo voy a Ah, llevar, ok. ¿no? O también a la adúltera, ¿no? Porque también, pues no solo eran los hombres, sino también las mujeres. Entonces, dependiendo, como vemos, dependiendo de la forma de morir, es también a donde se iba a residir, pues una parte de tu esencia a esos lugares, ¿no? Y también, pues se volvía apetitoso para los dioses ciertas personas, ¿no? Que preferían elegir. Entonces, ahí tenemos eso. ¿Cómo ves, Elizabeth? Sí, es como dices que dependía mucho, que era tal vez como una especie de destino marcado de tal vez del día de nacimiento y también de ciertas características pues personales que vas adquiriendo de acuerdo también a tu ocupación, ¿no? Mm. Entonces, obviamente, si nos vamos a ir hasta los primeros episodios, ¿no? Si te ibas como guerrero, obviamente si morías en guerra, pues ya sabías a dónde te ibas a ir. O sea, de alguna manera creo que también te daba un poco de tranquilidad de saber, ah, bueno, pues yo soy de cierta manera y tal vez cuando muera, pues ya sé a dónde voy a llegar, ¿no? O sea, también es como tener una certeza de lo que sigue, ¿no? Bueno, yo estaría más tranquila de saber y ya más o menos sé a dónde me iría yo, ¿no? Entonces, Cuando me pues sí toshte. es, exacto. Claro, claro. Entonces sí, tiene que ver mucho como con esta especie de destino marcado y esta certeza de dónde te vas a ir y sobre todo de que vas a servir a una deidad, o sea, también de recoger a personas que te sirvan para realizar ciertas labores. Eso es muy importante también y ver que es como otra forma de vivir o no una segunda oportunidad de vivir, pero por ejemplo, sí decir, ah, bueno, voy a trascender y ya sé a lo que voy, ¿no? Casi, casi. Excepto en el Mictlán, ¿no? Que dices que nada más duraba 4 años y también o sea, me acordé de esta cuestión de las fiestas en las que se recuerdan y que dependiendo del día o de la forma en que te morías o del lugar al que te ibas, te recordaban por un cierto periodo de tiempo y es justamente lo que Ujú. dicen, por ejemplo, en estas exequias, en estas fiestas, mencionan, ¿no? Que durante 4 años eran recordados y eran ofrendados y eran, digamos, abrazados y seguían siendo acompañados por los familiares que quedaban vivos, ¿no? Digamos, pero por 4 años y terminando ese ciclo de 4 años, sí, justamente se acababan las fiestas, dependiendo del día en que había, o sea, si se iba al... Entonces, es muy particular y sobre todo, pues eso, ¿no? Tener una certeza de a dónde vas y qué vas a hacer. Sí. Entonces, bueno, ya que nos diste todo este recorrido, pues obviamente que sin este recorrido no podríamos llegar hasta este punto, pues ya vamos a llegar a la parte musical, ¿no? Entonces, háblanos un poquito ya de los cantos mortuorios, pero antes danos un contexto, please. Sí, mira, ahorita que estabas hablando del número 4, me voy a regresar Ujú, tantito porque es bien interesante, porque había dos formas, digamos, de ritual en Mesoamérica, ¿no? Entre los antiguos nahuas. Uno era, digamos, incineraban el cuerpo y en otro era, otra forma era enterrarlo. Sobre todo incineraban como a los guerreros, a la gente de la élite. Y a la gente que enterraban, por ejemplo, al cabo de 4 años exhumaban sus huesos y les hacían ofrendas, ¿no? Y hacían todo ahí, un ritual, sí, que tiene que ver con esto, y volvían a enterrar sus huesos, ¿no? Una forma de más o menos de entierro doble, ¿no? Que también estábamos platicando que todavía en ciertas localidades o comunidades de Yucatán o Campeche, entre los mayas de por allá, pues bueno, se sigue utilizando ese como doble entierro, ¿no? Y también mencionan que el cuerpo empezaba a descomponer al cuarto día, o sea, ya al cuarto día ya está fétido. Y pues estas exequias o digamos,
eh, funeral, si así lo podemos llamar, Ujú. para nuestra actualidad, pues tenía que durar 4 días el cuerpo, porque más empezaba a echarse a perder. Y esta onda de echarse a perder, pues bueno, está muy vinculado también con la muerte, ¿no? Con la regeneración, y ahorita lo vamos a ir viendo un poquito. Entonces ahí está el número 4, cómo se está vinculando constantemente. Y ahora sí, vámonos al canto mortorio y vamos a ver un poquito de su contexto. Bueno, su contexto, pues es evidente, es claro, pues es cuando el momento de que fallece una persona. Y pues bueno, una de las primeras cosas que hacemos hasta en la actualidad, pues es el llanto. El llanto es inevitable y bueno, ahí se genera una sonoridad. Y para los antiguos nahuas, pues bueno, el llanto era muy importante, también junto con el grito, ¿no? Era una forma, digamos, una forma de un sonido del cuerpo muy puro que despojaba a cualquier, digamos, sentimiento afectivo de tristeza. Entonces, lo primero que tenemos es que le lloran, ¿no? Las famosas, ¿cómo se llama? Estas señoras que siguen Ah, las llorando. pleñideras, pleñideras. Ajá, Ay, tiene un nombre este. pleñideras, pleligeras, pleñideras, las Ajá, pleñideras. pleñideras, ¿no? De hecho, vi en Facebook que va a haber o hubo, no recuerdo muy bien en dónde, un concurso de pleñideras, así, y tenías que mandar tu video, pues llorando y así como con un canto o algo así, y entonces iba a haber un concurso. Entonces es bien interesante porque estas pleñideras, pues bueno, Ah, están desde estas épocas. plañideras, ya recuerdo, Sí, plañideras. Y que les pagaban, pleñideras. ¿no? O sea, incluso para ir y llorar, ¿no? Así, pues, la que llorara más fuerte, la que gritara más fuerte o sufría más, pues era Ujú, así, mejor pagada. Sí, sí, no, sí recuerdo eso, yo también vi por ahí en Facebook, la verdad es que no le puse mucha atención, o sea, no abrí, digamos, la publicación, ajá. pero sí vi que iba a haber algo de eso en la actualidad. Sí, es bien interesante porque, pues bueno, el llanto, el dolor, sí es una forma como también como, pues bueno, una forma de sacar esa tristeza, y es Ujú. algo catártico. Ahorita vamos a ir hablando un poquito de eso. También aparte del llanto, el grito y todo esto que tiene que ver con los sonidos del cuerpo, de esta tristeza, pues se acompañaba con danza, y había una especie de canto danza mortoria en un contexto, pues bueno, totalmente funerario, ¿no? Si la mujer moría durante el embarazo o en el parto, era considerada como una guerrera que había muerto en combate y se volvía una de las Cihuateteot. Y estos personajes también van entonando cantos. Hay bueno, hay varias esculturas de Cihuateteot que tienen la boca abierta, ¿no? Entonces se cree, se piensa que pues están entonando algún canto mortorio. Y también dentro de un códice, creo que es el códice Borgia, no recuerdo bien la lámina, están Quetzalcóatl y no recuerdo qué otra deidad como en el centro, y alrededor están las Cihuateteot como pues siguen una especie de danza y parece que están cantando. Entonces, ahí tenemos digamos, otra característica de los cantos y pues bueno, de la sonoridad, y aparte pues bueno, esta parte dancística que existía en estos contextos mortorios. Y luego pues bueno, algo que es muy interesante es que el sonido de los instrumentos musicales y en la palabra de los cantos eran algo así como el alma de los difuntos, ¿no? De ciertos difuntos. Y esto, pues, por ejemplo, tiene que ver con un fragmentito de un canto que se llama, bueno, voy a decir el fragmentito en náhuatl, y es Huehuetitlán Tinemexi, Mitzitaquej in Mognihuan, ¿no? Que es más o menos existirán cerca de los tambores, te verán tus amigos. Entonces, también los instrumentos musicales se convertían como en la voz de aquella persona que había dejado de existir. Entonces, también es bien interesante porque mediante el sonido, pues bueno, se va recordando a esa persona que ya pasó a otro plano. Y, eh, y pues bueno, en estos cantos, pues era una parte, ¿no? Que bueno, ya mencionamos una parte donde, pues, Ujú. el que dejaba de existir, ahí estaba. Estaba en el canto y estaba en el sonido de los instrumentos
musicales, ¿no? Que en muchos códices aparecen en ciertos momentos, digamos, de funerarios, siempre aparece el huehuet y el caparazón de la tortuga o la concha de tortuga, ¿no? Y siempre están apareciendo esos instrumentos musicales. ¿Cómo ves? Sí, este concepto que nos das, ¿no? De que el recuerdo como idea o imagen intangible que dice que podría haberse materializado en los sonidos de los instrumentos y por Ujú. supuesto en la palabra es muy bella y creo que todavía tiene demasiado sentido y esta forma de que el ser querido, ¿no? O el difunto seguía viviendo en estos términos de la palabra o en estos términos de los sonidos, en ese término del canto y de la misma danza, son cosas que siguen o son más bien elementos que aún tenemos, ¿no? Lo vimos justamente en el Chantolo, cómo regresan, ¿no? Con estos sones que tocan y cómo los danzantes prestan, en este caso, su cuerpo para que venga el ser querido, ¿no? Y van haciendo las visitas. Entonces van, ¿no? Hablábamos los cuanegros, los huehues, eh, en representación del ser vivo. Entonces, es un concepto muy bello que a través de estos elementos tal vez intangibles o tal vez estos momentos esta es la esencia del ser querido que se fue, y también este aspecto catártico de la voz, del llanto, del grito, que también en la misma danza es sacar un cierto tipo de energía, ¿no? Por ejemplo, Mm. cuando más te cansas, dicen, no, pues es que grita, ¿no? O sea, cuando bailas, ¿no? Cuando más te cansas, grita y saca esa energía para revitalizarte, porque es una energía contenida que a través del sonido, obviamente, pues te ayuda a liberar, y lo mismo con el llanto, ¿no? El llanto te ayuda a liberar muchas emociones y más de un momento tan importante como es la muerte. Sí. Entonces, son conceptos muy, o sea, abstractos, pero que realmente los tenemos muy inmersos en la actualidad. Lo mismo vemos con los minuetes, con los angelitos, con los parabienes, ¿no? Que igual te dicen, no sufras más, no llores más, que yo te esperaré, o en las mismas pirecuas que siguen vigentes. Sí. Y pues ahora háblanos de si hay géneros o si hay subgéneros o qué onda, o si todos los cantos son iguales. Entonces háblanos así No, de esos. sí, hay, bueno, digamos, como clasificación o características de los géneros del Mikakuikat, pues bueno, la da Patrick Johansson, y entonces él nos dice, ¿no? Por ejemplo, que está el Mikachokistli, que es el llanto mortorio. Luego tenemos el Tlacolcuicat, que es el canto de lamentación. Y luego tenemos el Ignocuicat, canto de orfandad. Y luego tenemos el Cocuicat, que es el canto de tórtolas. Que, por ejemplo, el canto de tórtolas tiene que ver con esta ave, digamos, que está vinculada a la muerte, ¿no? Y también es una de las aves que se utilizaba para ofrendar a los dioses, ¿no? Se sacrificaban. Y luego tenemos el Atequilixcuicat, que es el canto de vertimiento de agua, el Sotcuicat, que es el canto de suciedad, que esto es muy importante porque la suciedad, lo podrido, tiene que ver también con la muerte y con una forma de regenerar, ¿no? Toda esta suciedad, no solo regenera, digamos, vida, sino que también era una forma, digamos, analógicamente de superar el duelo. Porque ahorita me voy a adelantar un poquito para el canto de lamentación que tiene que ver con los guerreros, pues las madres o las viudas estaban, digamos, de luto 80 días. Y en estos 80 días, lloraban y lloraban constantemente y no se bañaban. Entonces, pues todos sus rostros, todo su cabello, pues sucio, sucio, durante estos 80 días. ¿Y qué sucedía? Pasaban los 80 días, llegaba un sacerdote o una persona que digamos que conocía el ritual, limpiaba su rostro, toda esta, digamos, pues sí, como suciedad que quedaba en el rostro, en el cabello, en papeles, ¿no? Le limpiaban el rostro
iban y lo quemaban afuera de la ciudad, estos papeles quemados, y una vez que lo quemaban, ya bueno, las viudas o la madre o los hijos, o las hijas sobre todo, pues ya habían superado el duelo, ¿no? Dice Durán que salían o se veían ya casi, casi como si nada, como si no se hubiese pasado. O sea, se limpian, se purifican, ¿no? Y queman este papel. Esto es bien interesante porque la sociedad tiene mucho, mucho que ver con esto. Y luego tenemos el Xochimiquiscuicat, que es el canto de muerte florida, y el Yaomiquiscuicat, que es el canto de muerte en la guerra. Y el la Tlaocolcuicat, que es el canto de lamentación, que es en el que nos vamos a frenar un poquito para ir viendo alguna de las características que tiene este canto. ¿Cómo ves? A ver, pues bien, sí, o sea, esta cuestión de regenerar como de, es que todo se relaciona siempre como esta parte cíclica de que tiene que haber un punto, tal vez, digamos, en este caso, de la gente que se queda, ¿no? O de estas, de las viudas, como de llegar tal vez a un punto máximo, 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 máximo de sufrimiento para que después puedas limpiarte y tal vez purificar Ujú. y vaciarte, vaciarte de ese dolor que te provoca la pérdida. Entonces es parte de, pues, realmente de llevar un duelo, Ujú. ¿no? Un proceso, porque aparte tiene un tiempo destinado, una forma determinada de hacer las cosas, para que después ya puedas continuar tu camino, ¿no? Para que ya nada te impida, ¿no? El recuerdo, la tristeza, lo que sea, más bien ya quedas purificado y quedas limpio de ese dolor porque ya lo sufriste por un tiempo, ¿no? O sea, ya lo Sí, sufriste en toda su expresión y ya te limpiaste de todo eso, tanto de manera física, porque a veces si no vemos las cosas tangibles, o sea, si no hacemos tal vez o sea, yo lo veo de esta manera, si no hacemos las cosas de una manera en que las podamos ver o tocar, de pronto no tenemos la sensación de que estamos soltando algo, o sea, también tiene que ver con esta parte de soltar, ¿no? De, bueno, ya me limpié, ya pasó esto, obviamente, digamos, acompañadas, ¿no? Por esta persona, por este sacerdote, y dices, bueno, ya, o sea, ya terminó como este periodo. sí, Y bueno, de acuerdo, y acompañado sobre todo de la palabra, del canto, de la música y de los mismos sonidos corporales, pues de verdad que sí nos invita pues a reconocer y tal vez en esta época en que vivimos así acelerados al 100%, de que no nos damos chance de vivir los duelos, ¿no? Y no nos mm, damos chance de pronto de hacer estos rituales de alguna manera, ya no comunales, porque también la muerte era una cosa muy de comunidad y todavía sigue siendo, pero nada más durante el velorio, ¿no? Ya dependiendo de la religión que tengas. Pero aquí lo que vemos en estas comunidades, o más bien en estas culturas, es que se hace una comunidad en la que se abrazan y se acompañan pues entre los conocidos, ¿no? Entonces, mm, sí nos invita como a vernos y como a detenernos un poco y permitirnos sentir todas estas, pues sí, emociones o sí. sensaciones. Y es que es Y algo pues bueno, ajá, sí. como muy analógico, ¿no? O sea, que tiene que ver con la Ah, analogía, ¿no? Como que actualmente es como que nos ayuda, ¿no? A comprender la muerte de algún ser querido. Pero para los antiguos mesoamericanos, o sea, era una forma, ¿no? De entender la muerte. Ellos ya como que se preparaban, porque, digamos, la muerte, comenzaba cuando alguien ya tenía cierta edad, ¿no? Se envejecía. Ahí para el antiguo Nahua era como que ya estaba empezando a morir y solo tenía que vivir 52 años, porque es lo que vivió Quetzalcóatl, ¿no? ah, Y una vez que Quetzalcóatl vive esos 52 años, pues ya, ¿no? También tiene que ver con el número de 52 tiene que ver mucho con el siglo mesoamericano. Bueno, el siglo mexica dura 52 años, ¿no? Es cuando se hace esta onda del fuego nuevo. Se quema la atadura de cañas, que son 52 cañas,
se queman y surge el fuego nuevo. Otra vez esta renovación, a partir de la muerte resurge la vida. Y ¿cómo se llama? Este evento, digamos, este ritual, se llevaba en lo que es ahorita el Cerro de la Estrella, creo, ahí en Iztapalapa, si no mal lo recuerdo. Ahí escríbanos si es ahí, si no mal me equivoco. Entonces ahí era, sí, ahí justamente ahí era, ¿no? Donde se encendía el fuego nuevo. Entonces, por ejemplo, un tlatoani solo tenía que vivir 52 años y una vez que pasaban estos 52, o sea, si vivía como 53, como que ya era mal visto, ¿no? Como que, Ah, eso te iba a preguntar, ¿qué pasaba si vivías 60 o qué? ¿Qué onda con? pues algunos, eso sí no, la verdad no lo tengo muy, muy claro, si había como una muerte, así, hacían como una muerte ritual, o sea, moría ritualmente, y en Los algunos otros mataban. casos, sí, y en algunos otros casos, por ejemplo, mencionan que Huemac, uno de los tlatoanis, de Texcoco, me parece, no recuerdo de dónde, ahí también se me fue el dato, una vez que cumple 52 años, se suicida, porque ya llega digamos, su ciclo, ¿no? Entonces, también Patrick Johansson hace un texto sobre el suicidio en Mesoamérica y pues hay algunas cosas que están vinculadas con como cierre de ciclo, pues, ¿no? Que también es muy interesante. Y entonces, eh, eso tenía que ver digamos, como empezar a entender la muerte, ¿no? Desde que ya empiezas a envejecer, pues ya es momento de que, que dejes este mundo. Quizás entre los Tlatoanis era porque necesitaban tener a un personaje, o sea, digamos, más joven Más fuerte, ¿no? ajá, Más en sus vigoroso. facultades, sí, más vigoroso, o sea, con sus facultades mentales, pues más al 100 que cuando ya estás en cierta edad, pues bueno, pues ya no es lo mismo. Entonces, quizás también esté relacionado con eso, pero para ellos era como, ya llegó el momento de que pues, tu paso en la tierra ya fue. Y esto no quiere decir que también, seguramente la sociedad, la gente que tenía esta forma de pensar, esta cosmovisión, seguramente también tenía miedo a la muerte, ¿no? Seguramente era algo que no que por más que estaba el rito y el ritual y todo eso, seguramente le daba miedo ciertas cosas, vivía el miedo, ¿no? En muchos rituales, pues por eso a los sacrificados los drogaban, ¿no? Les daban ciertas drogas pues, para que pues, no tuvieran miedo, ¿no? O algo así, o para que entraran como en trance y se les olvidara esta parte y pudieran efectuar muy bien el sacrificio. Entonces, seguramente también llegaron a tener miedo. O sea, lo vimos en Netzahualcóyotl, ¿no? No nos menciona el miedo, pero sí dice, hey, o sea, pues, esto es tan, o sea, nos dan señales de que pues, son conscientes de que la muerte pues no está tan chida, ¿no? Porque dice en varios poemas, se van a olvidar de mí, solo somos un paso en esta vida, ¿no? Solo somos un momento, no somos más, ¿no? Entonces ya están conscientes de muchas cosas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con la muerte, ¿no? Podríamos seguir hablando sobre la muerte, Sí. pero vámonos ahora sí al canto de lamentación. Y cómo, bueno, este canto de lamentación, pues obviamente comenzaba una vez que se tenía noticia de la muerte de alguna persona, ¿no? O de algún grupo de guerreros, ¿no? Que habían perecido en el campo de batalla. Y como ya lo habíamos dicho, pues bueno, una de las formas de empezar a sacar este dolor o comenzar a vivir el duelo quizás es el grito de dolor, ¿no? Un grito de dolor y pues el llanto, que ayuda demasiado. Eh, Se comenzaban Tlaocolcuicat y se cantaba frente al bulto mortorio o en algunas veces no era un bulto mortorio, sino que era como una estatua, ¿no? Hacían como una figurita del Tlatoani, ¿no? Como en representación. Eh, y Tlaococuilcat, pues bueno, ¿qué tenía? Estaba acompañado, obviamente, de la música y de la danza. Entonces, pues bueno, había ciertas danzas, ciertas sonoridades de instrumentos musicales y el canto y aparte, pues bueno, las lamentaciones. Entonces tenemos todo un aparato sonoro que está ayudando a que las personas procesen el duelo, pero también
a que el difunto siga, digamos, presente en el sonido de los instrumentos musicales y que también el canto le va a ayudar a trascender un poquito hacia esos nuevos, digamos, ese nuevo lugar donde va a estar sus esencias, ¿no? Las viudas, las hijas y los hijos de estos guerreros, pues bueno, portaban las ropas de su padre, bailaban y también las mujeres se soltaban el cabello y llevaban en los hombros, pues bueno, las mantas y todo lo que tuviese que ver con la ropa, ¿no? de la persona muerta y sus alhajas, ¿no? También, o sea, sus orejeras, sus plumas y demás, sus pendientes, ¿no? Los llevaban, ¿no? Claro. Andaban danzando con todo ello. Sí, y aquí digo, no puedo evitar hacer una relación con las danzas actuales y con el episodio anterior que les decía que, o sea, justamente era una cosa similar en el Chantolo, que en los altares se ponía la ropa, la ropa de, pues, del difunto, o estrenar o ropa nueva, pero obviamente para el difunto. Y si era, digamos, músico, estaba su instrumento, si era danzante, estaba la ropa con la que danzaba, o le destinaban ropa nueva para ese fin. Y bueno, aquí no es precisamente la familia, o sí, pero justamente llegan los danzantes y usan esa ropa que está en el altar, ¿no? Que les dan Mm, para que bailen, o porque ellos prestan su cuerpo para la visita de ese ser querido, ¿no? Entonces también esta cuestión de usar la ropa de la persona, digamos, fallecida, también es una cosa que pues vemos que ha trascendido y que es una cosa que persiste principalmente en estas comunidades y en estas danzas indígenas. ¿No? sí. Y también estar presente, como ya habíamos mencionado, a través de la danza, de estas ropas, de esta indumentaria, de la música y del canto, ¿no? Como es como impregnarse uno mismo del ser querido o evocarlo a través de nosotros mismos, pues, y digamos, esta especie pues, de ritual, ¿sí? En la que, por ejemplo, en el Chantolo o las primeras, el día que llegan, digamos, los difuntos adultos, el jefe de familia es el que dedica unas palabras, ¿no? Antes de empezar la danza o antes de que lleguen los cuanegros, antes de que lleguen los viejos, dice primero la persona de mayor autoridad en casa unas palabras dedicadas al difunto y comienzan con esto, con la música y con la danza. Sí, sí, quizás sea una reminiscencia, ¿no? Ujú. De las culturas nahuas de aquella época. Quizás, y suena muy interesante, pues tiene mucho sentido y quizás sí sea una reminiscencia de cómo utilizaban, pues bueno, las alhajas, la ropa, los objetos que eran, que pertenecían al difunto, ¿no? Es bien, bien interesante. Cómo vamos conectando todo mediante la música, está bien chido, ¿no? Sí, 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 pues es que es un conector así por excelencia porque, o sea, no hay manera de que ignores estas manifestaciones, ¿no? La música, la danza, ¿no? El percutir, o sea, simplemente a través de de la vibración o sea, de las mismas ondas, ¿no? Que te provocan cierto tipo de sonido o la sensación, ¿no? Que dices, ah, escuché algo y me puso chinita la piel, ¿no? O sea, tal vez puedes no escucharlo, pero puedes sentirlo a través de Ujú, estas ondas porque siguen siendo, digamos, cosas, no sé cómo decirlo, como energéticas. Y también acompañado, te digo, de toda esta cuestión ritual, pues obviamente se llena una atmósfera y se hace una atmósfera específica para ese momento específico. sí. Entonces, bueno, ya nos hablaste de los cantos de lamentación, que eran pues obviamente muy importantes, pero así de manera como muy, ya, o sea, sí lo haces de manera muy puntual. Entonces, su importancia radicaba en esta catarsis, ¿no? Y también quería preguntarte si, por ejemplo, ahorita, ¿no? Hay señoras que tienen cierta autoridad, ¿no? Que se dedican, por ejemplo, ay, vamos a llamarle a doña Margarita que nos rece el Santo Rosario, ¿no? Ujú, Y las señoras, ¿no? Que cantan y que son las que están autorizadas para los cantos en el velorio, ¿no? Entonces, quería preguntarte si aquí había personas que tuvieran esta autoridad
de alguna manera para ir a las casas, ¿no? A cantar, porque ya dices que de pronto van acompañadas por un sacerdote, ¿no? En el caso de las viudas. Si aquí, una pregunta es cuál es su importancia así de manera muy concreta de estos cantos de lamentación, y la otra es si hay personas específicas o autorizadas de alguna forma para hacer los cantos o si solamente es una cuestión familiar. Bueno, ¿por qué, por qué son importantes estos cantos? La primera es la catarsis que la familia, mediante la sonoridad, digamos, el llanto, el grito, el canto, la danza, pues logra hacer, ¿no? Y ya lo vimos, ¿no? O sea, 80 días que las mujeres están en duelo continuamente, esos 80 días sin parar. Entonces, pues bueno, el canto viene a ayudar y a reforzar digamos, esta catarsis para poder enfrentar el duelo, pero al mismo tiempo es una forma de que el cuerpo, las esencias trasciendan a ese lugar para que no se pierdan en el camino y lleguen a esos lugares, ¿no? Entonces, este canto es muy importante porque es el vínculo que hay entre, digamos, la vida terrenal y, digamos, los lugares donde van a habitar las esencias y donde van a habitar, pues bueno, los seres que dejaron la existencia humana. Eso es bien importante. Y entonces tenemos, pues, diferentes cantos, ¿no? Dependiendo de cómo haya sido la muerte, pues tenemos diferentes cantos, ¿no? Y este canto de lamentación, en especial, pues bueno, tiene que ver con los guerreros, sobre todo porque, bueno, más bien quien nos menciona o quien nos habla de esto es Fray Diego Durán, ¿no? Él es el que recoge parte de esto y lo hace ¿por qué? Porque, pues bueno, la historia, o más bien cuenta él la historia, pero digamos, de los ritos que le tocó ver y sobre todo porque eran de tlatoanis o de guerreros, ¿no? Seguramente a la gente, digamos, a los macehuales, que era como el pueblo llano, si así lo podemos decir, pues seguramente tenían alguna especie de ritual y también seguramente tenían una especie de canto. Y este canto, pues bueno, era pues entonado por todos los asistentes. Y ya respondiendo a la segunda pregunta, por ejemplo, en el Tlazocuícat, que ese es el canto de suciedad o canto de porquería, pues bueno, había cantores y estos cantores estaban vestidos como, así los mencionan, ¿no? Como harapos, con harapos y negro, o sea, de negro y sucios, ¿no? O sea, como tiene que ver con la inmundicia. Entonces, ellos los que llevaban a cabo estos cantos, pero para los Tlaococuicat estaban los Ujú. Cuauhhuehueque, que son los ancianos que tienen pues una autoridad moral dentro Sí. del aparato social, ¿no? Ellos eran los que visitaban las casas de las viudas y entonaban el canto, ¿no? Y estos personajes, bueno, se dice que reforzaban las lágrimas y los suspiros de sus ancestros para ayudar a deshacer la tristeza, ¿no? Mientras que más intenso era el llanto, más rápido iba a desaparecer el pesar, ¿no? Entonces, seguramente eran unos llantos sumamente, digamos, con un tono elevado de volumen y que seguramente se podían escuchar varios metros de la casa o del patio donde se llevaba a cabo todo esto. Y aparte, imagínate las que lloraban los 80 días, ¿no? Dentro de su casa, pues elevando estos llantos y pues sí, estos eh, sonidos que nos vinculan a la tristeza. Sí, entonces, bueno, su importancia es de alguna manera, o sea, sí la catarsis, pero también abrazar, ¿no? Abrazar a este, este trascender de esta persona, ¿no? Fallecida y Ujú. acompañarla de una manera, digamos, a mí se me hace muy calurosa, muy cálida, demasiado humana la forma en que te ofrendan y en que tus seres queridos están ahí para acompañar y de alguna manera guiar tu camino, ¿no? Esto que mencionas de que no se pierda, de que a través del canto se sienta todavía acompañado y lo vinculo mucho con esto que nos mencionabas de que, pues sí, a pesar de que tenían una certeza de que a cierta edad tenían que morir, obviamente eso también da pánico, o sea, a pesar de que es certero y a pesar de que es certero, que sabes a dónde te vas a ir, ¿no? De alguna forma,
pues no, justamente no dejas de tener miedo de ese momento y el hecho de que tus familiares o la comunidad te acompañe en ese momento, te abrace, te ofrende cosas, porque también en ese ritual pues te ofrendaban, les llevaban, ¿no? Ujú. Ciertas cosas, Comida, alimentos, comida, sí. ajá, Tamales, simplemente. a tamales, atole, tabaco y pues incienso, ¿no? O sea, mucho, sí, Sí, humo, ¿no? pues acompañar, así como darte ahí tu itacate, o sea, ya te vas, es lo que te vamos Ujú. a dar, pero estamos aquí acompañándote al mismo tiempo. Y pues Sí. también estos ancianos que iban, digamos, a reforzar este llanto y decir esta cuestión de que pues sí es cierto, entre más fuerte llores, entre más intenso sea este dolor, pues más rápido se va a ir. ¿No? Sí. Entonces, sí es una manera muy humana y muy cálida de ver también la muerte. Y muy digna, sobre todo. Ujú. Sí. Eh, ¿Sabes, ajá, sabes que también qué elementos ahí, o sea, se puede conjugar perfectamente? Pues es el amor que le tienes a otra persona, así, tal claro. cual, ¿no? O sea, no nos lo dicen las fuentes o no, de manera como directa, o ahorita lo estamos hablando así como si fuera muy frío, pero en realidad es el aprecio, el amor que le tienes a una persona, que tienes que hacer todo este tipo de proceso de duelo para que tu cuerpo esté bien y también para que la persona que dejó el mundo terrenal también pueda trascender a esos otros lugares, ¿no? Es como pues una muestra de amor y de afecto por donde le veamos. Sí, así es totalmente, ¿no? Es un acto amoroso, Sí. un acto muy humano, un acto muy, muy cálido y que te digo que se sigue viendo, tanto en los rituales, te digo, estos aspectos que sobrevivieron pues digamos, a estos procesos históricos, a estas mezclas, a todo, que lo seguimos viendo tanto en los ritos católicos, ¿no? Con los cantos, con las misas, con las ceremonias, como ya lo vamos a ver en otros episodios, como con los cantos, los parabienes, con los minuetes, con la música y también con algunas danzas que se hacen en algunas comunidades el día del velorio, ¿no? El día en que ya estás ahí velando a la persona, se hacen danzas, se hacen cantos, hay una forma específica de vestirse y pues sí, claro, es un acto amoroso y que sobrevive. Ujú. Aquí nos tienes un ejemplo de un canto de lamentación, ¿no? Entonces nos podrías mostrar un poco de ese canto. Ajá. Sí, voy a leer un fragmentito nada más porque es un poco largo y también ya para ir concluyendo este tema tan interesante de los cantos y la muerte, voy a leer un pedacito. Yo creo que este canto lo vamos a publicar en el Prehispánico Sonoro del próximo martes, entonces ahí lo vamos a dejar para que digamos, la versión en náhuatl y pues bueno, una de las traducciones que está en Cantares Mexicanos. Bien, entonces empieza, donde Él, o Dios, gracias a quien sí existe, donde vives. Yeguaya. O sea, tiene como palabritas que siento que son como sonidos, ¿no? Ujú. Como coro, no sé. Por ejemplo, Patrick Johansson dice que este canto posiblemente era entonado por distintos cantores, ¿no? O sea, estaba como que siente o él cree que estaba entonado por estas partes por diferentes cantores, ¿no? Entonces, a lo mejor sí había como una especie de coro, ¿no? Quizás lo que nos Ajá. está Ahora intentando decir. lo que te iba a preguntar era si tal vez es una cuestión como de una estructura responsorial. Podría ser, sí. Sí, 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 podría, o sea, quizás, ¿no? Aunque este tipo digamos, de recopilación de estos cantos, pues bueno, ya los hicieron los conquistadores o los indígenas, pero ya evangelizados, entonces pues sí se puede ver como la mano ahí, ¿no? Cuando Ujú. dicen dónde el Dios y así, como que ya dices, ay, como que ahí ya le metieron un poquito, ¿no? De la religión católica, pero quizás sí tengan una onda así como coral, ¿no? Muy interesante. Bien, voy a continuar. Perdonen, pero es que Sí, sí. es muy interesante todo esto. Luego dice, tus amigos te esperan, con cantos se lamentan, con flores buscan tu pecho, entristecen, le piden a tu corazón la grandeza, el renombre, haya owa. Solo yo digo, yo recuerdo, ye,
Sí, así es la aflicción, con que descansará mi corazón, con que desaparecerá mi tristeza, yo el Huexotzincatl. ¿Acaso todavía tengo yo un padre? ¿Acaso todavía tengo una madre? ¿Me esperarán? ¿Reconfortarán mi corazón? No puedo poner fin a la aflicción, oh guaya. Andan, se divierten, se regocijan. Aquí nuestros amigos tienen zarapes, collares. Au, yo sufro, no tendré placer, no me iré satisfecho de aquí entre la gente. Aulla. Se enrolla el mando, se enrolla la aflicción, la nobleza. Allá, desde allí, desde allá vendrá. O quiero, los deseo en la tierra, no tendré placer, no me iré satisfecho de aquí entre la gente, ¿no? Y ya, ¿no? Voy a leer el último pedacito porque es muy interesante. Tú, el que estás cerca, junto, te regocijamos aquí. Nada se mantiene a tu lado, solo como flores nos tratas, solo nos marchitaremos nosotros, tus amigos, ¿no? Entonces es como, ay, Sí, sí, sí tiene mucha carga emocional, mucho sentimiento. Y pues sí habla mucho de este dolor y mucho de de las dos partes, ¿no? Tanto de la parte que se va, y de la parte que se queda. No me sí, recuerdo un cachito de un parabién que dice, no llores, madre querida, que me atormenta tu llanto. Adiós, adiós, la tierra me está esperando, ¿no? Entonces es también esta parte como como de tratar uno como de que uno sufre, sí porque se va, pero también sufre porque sabe que sufren los que se ujú, quedan. Entonces es como dejarme descansar y también de esta manera te digo que habla de, ten- de tendré un padre, tendré una madre, me esperarán, ¿no? Como esta cuestión entonces de que si no se hicieran tal vez ¿no? estos rituales, imagínate tal vez lo desamparada que quedaría esa alma, ¿no? O ese ser que sí, va a trascender. Entonces la importancia del canto, de acompañar pues sí, lo vuelvo a decir, de abrazar, pues sí es reconfortante y este canto de verdad es muy bello y de verdad es muy sentido. Entonces sí esperamos con ansias el próximo prehispánico sonoro para que pues nos muestres el canto completo. Y bueno, yo para ir cerrando, ¿no? Este tema tan bello, tan interesante y tan emotivo, ¿no? De alguna forma pues igual, o sea, de principio agradecer que nos traigas esta información, ¿no? Que de pronto es complicado recopilar y es complicado sobre todo sintetizar, porque digo, a mí siempre se me ha hecho muy complicado este mundo prehispanoso, porque siento que con cualquier cosa que omitas o con cualquier cosita, por mínima que sea, cambies, estás cambiando el sentido de toda una civilización. Entonces, hacer una síntesis, y obviamente hubo muchas cosas de las que no se hablaron, pero este panorama general nos da mucha claridad para seguir indagando en estos cantos, para seguir indagando en este tema de la muerte, que siempre ha causado esta intriga, ¿no? Y cierta fascinación a lo largo de la historia y sobre todo ver cómo estas formas, cómo estos rituales, cómo estas ofrendas corporales, estas plegarias también musicales, ¿no? Que podemos llamar, pues trascienden, ¿no? O sea, tú siempre nos llevas la mano, ¿no? Nos llevas como a la semillita y vemos, ¿no? Y lo podemos ir relacionando con cosas actuales. ujú. Entonces, eso es muy enriquecedor, es muy nutritivo y sobre todo ver que no todo era la sangre y lo belicoso y bla, 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 que también se habla o se estigmatiza o se estereotipa de este imperio mexicano. O sea, obviamente también tenían sus rituales, tenían sus emociones, tenían sus seres queridos y existía el amor y se veía Ujú. plasmado en estos rituales y en estos acompañamientos. Entonces, eso es con lo que con lo que yo me quedo, ¿no? Con este conocimiento y con esta conciencia también de sí mismos y ese reconocimiento de los otros, incluso hasta el último día y esta extensión de la vida que te permite, ¿no? Regenerar. Entonces, yo cierro con eso y yo me quedo con eso, Hugo. Tú, ¿con qué, cómo cierras este tema? ¿Con qué concluyes? Pues bueno, sí, o sea, hicimos un recorrido súper rápido digamos,
de lo que es la muerte, aunque pues, se quedaron muchísimas cosas, ahí déjenlos en sus comentarios, seguramente este, ustedes puedan aportar, ¿no? Los que nos están escuchando pueden aportar más hacia este tema. Y pues es algo muy, muy, muy padre como que ir, meterte al pasado y decir, caramba, ¿no? Son personas de carne y hueso y que sentían y que entendían una forma de vivir, tenían su forma de vivir, de comprender el mundo, el cual todavía tenemos esas reminiscencias en muchas comunidades y eso es también lo que nos hace ser como país, ¿no? Nos hace ser México, de alguna manera. Son muchos Méxicos, pero en conjunto, pues bueno, somos esta parte es un todo, ¿no? Y pues en México, pues, desde pequeños nos enseñan a festejar, ¿no? La muerte, ¿no? O sea, todos tenemos como recuerdos de, de, digamos, de las ofrendas, ¿no? En estos días que se vienen, quizás muchos de nosotros no tenemos como la comprensión, ¿no? De todo lo que conlleva una ofrenda, pero pues bueno, ahí nos la ponen desde pequeños y entonces ya estamos como, sí estamos, ¿no? De alguna manera vinculados ya a la muerte, aunque nos digan como cosas bien raras, como de, ay, el mexicano se burla de la muerte, pues sí, pero no, ¿no? O sea, sí y no al mismo tiempo, porque también es un respeto que se le tiene a esa parte, ¿no? Que es incomprensible todavía para nosotros en la actualidad y pues bueno, para las comunidades nahuas de la antigua Mesoamérica, pues bueno, ellos le daban un sentido y ellos lo comprendían de una manera muy distinta, que lo repito, muchas de esas formas de entender este proceso y de entender la muerte, pues todavía la tenemos entre nosotros los mexicanos y sobre todo en las comunidades indígenas, lo cual se me hace fantástico que a pesar del tiempo todavía estén esas reminiscencias. Y pues bueno, ¿no? Que hay cantos, no solo y con la religión católica llegaron cantos, sino que también hubo cantos mortorios entre los antiguos mexicas, ¿no? Entonces es un tema muy importante. Ya para cerrar, pues la bibliografía, ¿no? Utilicé a Diego Durán, Historia de las Indias de la Nueva España, Cantares Mexicanos, la Arqueología Mexicana, dos revistas, La Muerte en el México Prehispánico y La Muerte en el México. La primera es el número 40, la segunda el número 52, y también los artículos de Patrick Johansson que están en Estudios de Cultura Náhuatl, que habla sobre la muerte, que también son muy interesantes, y la de y es que se me olvida cómo se pronuncia un poquito, los Micacuicals, Ah, también sí. así se llama su libro Micacuical que sacó en el 2017, me parece. Entonces él da un panorama súper amplio de estos y se va a los mitos fundacionales, ¿no? Sobre todo de Quetzalcóatl y la humanidad y lo vincula con la regeneración y pues bueno, todo un estudio muy interesante que hace Patrick Johansson. Entonces ahí está la bibliografía para quien quiera acercarse a ese tema con más detalle. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Ahí tienen las fuentes para que puedan profundizar un poco más, para que así si tienen pues la inquietud, pues vayan, consulten a estos artículos, estos libros, estos cantares. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en este episodio y nos esperamos pues obviamente en próximos programas. Y bueno, no me queda más que despedirme y recordarles que compartan este contenido, compártanlo por favor, ayúdenos a llegar a más gente y recuerden que compartir es resistir. Hasta la próxima. Hasta la próxima.